La piscina electoral ya abrió y muchos están listos a lanzarse. En Recap Blue, ¿quién está pescando votos? Pescando votos muchos a las 9 de la noche, 54 minutos, y aquellos que están pescando votos han decidido, algunos van para la consulta, ya hablamos de eso, otros van derechito a la primera vuelta. Y por decisiones del Consejo Nacional Electoral, uno de esos es Iván Cepeda, que anunció que va derecho. Pero a esto súmele, Lucas, un anuncio que hizo. No está contento con el Consejo Nacional Electoral. La decisión de que no pueda participar en la consulta del Frente por la Vida fue del CNE. Y entonces, en medio de un discurso, dijo nada más y nada menos que si llega a ser elegido presidente, va a acabar con el Consejo Nacional Electoral. Diana Ospino. Desde Barranquilla, en medio de una manifestación política, el precandidato presidencial Iván Cepeda indicó que quiere eliminar el Consejo Nacional Electoral si llega a la presidencia, al considerar el organismo como una institución compuesta y parcializada por sus decisiones. Sin duda, un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos. Estas declaraciones fueron dadas en el contexto de que el Consejo Nacional Electoral no lo dejó participar en la consulta del 8 de marzo, lo que calificó de aberrante, expresando que la decisión pasará a la historia como una de las más injustas. 9:56, calificando esto como injusto, pero ahí usted, Lucas, empieza a ver pues decisiones que anuncian como cerrar instituciones. Yo no sé honestamente si cerrar instituciones sea una buena idea, eso ya lo hemos visto en otras partes, pero ese fue el anuncio muy polémico que hizo el hoy senador y candidato a la presidencia, Iván Cepeda. Las decisiones de hoy, algunas bastante polémicas, la mayoría tienen que ver con el pacto histórico, con las listas a la Cámara de Representantes, pero otra que yo creo que nadie se esperaba fue la de revivir políticamente a Daniel Quintero para estas elecciones. Sí, yo creo, Silvia, que nadie se lo esperaba, pero justamente, como usted dice, el CNE, pues en este momento está intentando adelantar al máximo posible, porque ya mañana se acaba ese plazo máximo que tienen los candidatos para inscribirse en consultas, y el CNE tiene hasta el 8 de febrero para finalmente tomar las últimas decisiones, y sigue la carrera contra el tiempo al interior del CNE para definir justamente el futuro de los que van a participar el 8 de marzo. Mientras que el tablero de centro y izquierda pues se sigue modificando, Andrés. Mientras que la decisión de ayer miércoles que sacó Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida afectó a la coalición de sectores de izquierda y centro izquierda, la jornada de hoy volvió a modificar el tablero electoral. Por los lados del centro, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no participará ni en la gran consulta por Colombia ni en la llamada consulta de las soluciones impulsada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Su aspiración irá directamente a la primera vuelta presidencial. A través de una carta pública publicada en sus redes sociales, el exgobernador aseguró que su decisión responde a la necesidad de construir una alternativa política por fuera de los extremos ideológicos que hoy profundizan la confrontación en el país. Es más amplio, no es en una consulta, sino más amplio. Entonces yo no estoy diciendo eso, que es mejor solo que mal acompañado. Muchas personas nos van a acompañar. La lucha es brava, la lucha de nosotros es brava. Vamos a arrancar atrás, sin duda, y quieren que desaparezcamos. Por eso decía yo, recuerdan que dije, el presidente Petro tiene dos candidatos, que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, porque es el que necesita. Lo que necesitan los de la polarización es el enemigo que está ahí. Y Iván Cepeda derrota a Abelardo de la Espriella cuando quiera, como quiera. Eso lo digo yo. La candidata López, quien inició una gira por el país con su compañero de consulta, Leonardo Huerta, les deseó suerte tanto a Fajardo como a Mauricio Armitage. Pero pasemos ahora a la izquierda, porque sigue la pelea por el futuro de la consulta del Frente por la Vida. En la mañana de este jueves, durante su intervención en la Junta Directiva de la CUT, el precandidato Roy Barreras propuso un nuevo precandidato presidencial. He dicho que hay que fortalecer la consulta. He mencionado nombres, el de Gustavo Bolívar, el de María José, el de Clara, el de Susana, es decir, hay muchos nombres. Menciono otro. Te invito a que venga a fortalecer la consulta del Frente por la Vida, que es el hombre que fue visible en el estallido social,
ese hombre que fue presidente de la CUT y que es Francisco Maltés, lo quiero en el tarjetón de la consulta presidencial. Esto se suma a una decisión sorprendente por las mayorías obtenidas al interior del Consejo Nacional Electoral, 7-1. La sala plena avaló los derechos políticos de Daniel Quintero, le permitió al exalcalde de Medellín participar en la consulta del Frente por la Vida y le ordenó a la registraduría inscribirlo en las próximas horas, a pesar de haber estado en el tarjetón de la consulta del petrismo del 26 de octubre pasado. Los magistrados consideraron que Quintero no ostentó la condición de participante efectivo de la consulta del año pasado, ya que esta fue estrictamente provisional y condicionada a una medida cautelar que luego perdió efectos. Además, resalta que Quintero manifestó de forma oportuna y por escrito su falta de consentimiento para participar bajo el aval del Polo Democrático, lo que impide considerar que hubo una participación real o voluntaria en la consulta. Pero esta no fue la única decisión. El Consejo Electoral volvió a tumbar la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá al considerar que superó el umbral del 15% de votos válidos para conformar la coalición con Colombia Humana, colectividad que aún no integra la fusión del Pacto Histórico. En medio del debate, los magistrados también enviaron un mensaje salvando la posibilidad de las candidaturas de la izquierda. Advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de... 10 de la noche, 1 minuto, y ayer se inscribió la gran consulta por Colombia. En la noche hubo debate, estuvieron los 9 candidatos. Nos contaba aquí Enrique Peñalosa que estábamos muy contentos con Juan Carlos Pinzón, pero que ya lo habían perdonado. Sí, que ya se habían reconciliado. ¿No? Es que hubo diferencias, Mateo. Foro Colombia 2026 durante el debate de los 9 candidatos de la gran consulta por Colombia. Allí, Vicky Dávila utilizó un término para referirse a las acciones contra los grupos armados. Dijo que había que dar chumbimba. Sin embargo, esto molestó al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Cuando yo oigo hablar de chumbimba, me ofendo y me siento irrespetado. Porque aquí el único que ha tomado decisiones en la vida soy yo. Yo he tenido que enfrentar las decisiones de tomar la acción decidida del Estado para proteger a los colombianos. Esto no es un juego. Y esta réplica de Pinzón llevó a una respuesta de Vicky Dávila, quien le recordó a Pinzón su pasado en el gobierno Santos. No se ofenda por la chumbimba, es un término coloquial. Usted dio chumbimba, pero también fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que usted trabajó, que empezó toda esta porquería que estamos viendo hoy. Entonces no se ofenda, que lo que tenemos es que recuperar lo que el gobierno Santos nos dejó y lo que el gobierno Petro ha terminado de hacer acabando con la seguridad de Colombia. Pero además el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que él era el único que había tenido que tomar decisiones. Eso generó otras respuestas, como la del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Gobernar es tomar decisiones difíciles. Juan Carlos, usted no es el único que ha tomado decisiones. Eso se lo puedo asegurar. Necesitamos una política integral y eso requiere recursos. Yo sé conseguir los recursos. Yo le conseguí a usted los recursos, toda su gestión como ministro de Defensa. Se la conseguí. Fue Juan Carlos Echeverri. Listo, muy bien. Oiga, no hable carreta, Mauricio, fue Juan Carlos Echeverri. Y también la del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. A Juan Carlos le digo, con todo el cariño, respeto, que yo sí he tomado decisiones con riesgos graves de muertos, incluso con advertencias de Procuraduría. A las repúblicas independientes del Cartucho y del Bronx, donde no entraba la policía por 70 años, entraba en un operativo de 100 policías, pero no 5, y no había hecho nada ningún presidente, ningún alcalde. Nosotros nos enfrentamos a los grupos armados ilegales. Al final del debate nos cuentan que Vicky y Pinzón hablaron y que esas diferencias quedaron únicamente en ese escenario, pues la coalición seguirá trabajando de cara a las elecciones y a la consulta que se hará el próximo 8 de marzo. Recap Blue.